te quiero hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer en los próximos 20 años? 20 años quizás suene a mucho tiempo, o quizás te suene a muy poco tiempo. Depende de quién lo esté viendo. Sin embargo, yo de niño siempre soñé con tener a la empresa más grande del mundo. Ese era mi sueño de niño. Siempre fui bastante ambicioso y bastante incrédulo, la verdad, porque jamás me imaginaría que tener a la empresa más grande del mundo iba a ser tan difícil. Sin embargo, cuando yo le platicaba esto a mi madre, a mis tíos o a mi maestra de la primaria, siempre me respondían cosas similares. Pero mi madre me decía, es prácticamente imposible que veas crecer a la empresa más grande del mundo. Lo más probable es que solamente plantes los cimientos para esa empresa, que es físicamente imposible crear una empresa de un día para otro. Y sí, comparto sus ideas y hasta ese momento yo lo creía muy cierto. Sin embargo, en 1998 se fundó una empresa que 20 años después se convertiría en la más valiosa del mundo, que pasó de costar nada, o sea, nada, a costar 4.4 trillones de dólares, aparentemente de la noche a la mañana, en 20 años. Hoy no vengo a contarte su historia, porque creo que a estas instancias todos conocemos la historia de esta empresa. Vengo a contarte sobre su modelo de negocios. Quiero enseñarte a pasar de 0 a 4.4 millones de dólares en 20 años. Que tomes los consejos de esta empresa y los lleves a tu giro. Tal vez no logres ser la empresa más grande del mundo, pero algo te va a servir. Quédate y comenzamos con la lección. Lo primero que quiero comentarte es que existen dos tipos de empresarios. Entre más rápido distingas tu tipo de empresario, más rápido vas a saber hacia qué negocios enfocarte. Yo creo que esta es la primera clasificación del mundo empresarial. ¿Qué tipo de empresario eres? Por un lado, tenemos los empresarios soñadores, que no saben que están cambiando el mundo, no están buscando dinero. Simplemente tienen algo en la cabeza y lo tienen que hacer. Da la casualidad que muchas veces estas ideas son fantásticas y se vuelven asquerosamente millonarios. No son empresarios, son soñadores que tuvieron una idea y que tuvieron visión empresarial, sin estar consciente de eso. Tal es el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, de Elon Musk y un gran etcétera de soñadores. Sin embargo, están los de otro tipo. Están aquellos que viven para hacer negocios, que se les da, que llevan muy arraigada esta parte empresarial, como por ejemplo Carlos Slim y Bill Gates, que son personas que no encontraron el secreto mejor guardado del mundo, que no encontraron un mercado emergente, que no realizaron algún descubrimiento que los catapultó de la noche a la mañana, sino que fueron trabajando negocio a negocio, inversión tras inversión, para amasar las fortunas del hombre más rico del mundo y del segundo hombre más rico del mundo. Identifica qué tipo de empresario eres antes de decidir emprender cualquier cosa. He trabajado con empresarios que están buscando hacer millones, de crear una startup súper brillante, y a fin de cuentas hacen más de lo mismo, que hacen una aplicación para esto, una aplicación para lo otro, pero realmente son empresarios, no son soñadores. Y si no eres bueno soñando, no vas a poder convertir tu startup en millones de dólares. Tienes que elegir el otro camino, el camino de Bill Gates, el camino de Carlos Slim. Por eso está de moda la palabra emprender, porque es sinónimo de soñar. Sin embargo, muchos de nosotros no somos del tipo de empresarios que soñemos, somos más de los que hacemos.
Entonces, dedícate a eso, dedícate a hacer, a fabricar. Dedícate a hacer pequeñas inversiones y que cada una vaya sumando. No pongas los huevos en una sola cesta, como lo hicieron Google o como lo hicieron con Facebook. Que después diversificaron, sí, pero en principio pusieron todos los huevos en una cesta. ¿Cuántos Mark Zuckerberg y cuántos Larry Page y cuántos Steve Jobs se quedan en el camino? Hermano, ya que si tú tienes la capacidad de soñar y de hacer, el cielo es el límite. No le quites al mundo tu talento y muéstranos de lo que eres capaz. Que quizá tú seas el próximo Larry Page. ¿Por qué menciono esto antes de comenzar con los conceptos reales? ¿Por qué empiezo por esto? Porque quiero aclarar que si tú eres un purista del desarrollo empresarial, quizá los conceptos aquí explicados no te parezcan tan válidos. Sin embargo, si tú eres un soñador, le vas a encontrar a esto mucho sentido. Lo primero que tenemos que entender es que Google fue creado como una necesidad relativamente moderna, que es el de procesar grandes cantidades de información que 10 años antes no existían. Entonces, encontrar esa necesidad fue el primer paso que Google tuvo que dar para lograr el éxito. El segundo punto es que Google no se mortificó por cómo iba a monetizar. Realmente no le interesó monetizar. Si te das cuenta, los primeros años de Google fueron perder dinero. Fueron una inversión y de ahí se estuvieron manteniendo. Vendieron acciones, iban en crecimiento, pero realmente no estaban monetizando. Ese es otro secreto. No quisieron ganar dinero desde el primer día. Como ya te comenté, vamos a hablar del Google moderno, del actual, de cómo piensa, de cómo opera, de cómo obtiene sus ingresos. De eso vamos a hablar. No vamos a hablar de su historia, ni que esto empezaron porque en 1981. No, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de su modelo de negocios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el negocio real de Google. ¿Es organizar la información? ¿Es vender el metadata? ¿Es el Big Data acaso? ¿Cuál es el negocio de Google? El negocio de Google es la publicidad, como cualquier método como cualquier medio tradicional de comunicación. Ok, imaginemos a Google como una carretera para llegar a cierto lugar, donde en medio ellos pueden acomodar a voluntad, pueden acomodar la publicidad bajo ciertos criterios de palabras. ¿Ok? Entonces segmentan solamente para las personas que realmente lo están buscando. Por ejemplo, mientras en la televisión una publicidad tiene un 35% de probabilidad de llegar al público correcto, en Google tiene el 95% de que la persona que lo está buscando sea un cliente potencial. Por eso la publicidad en Google es tan efectiva, por eso vale millones, por eso todas las marcas se anuncian ahí. Porque no necesitan desperdiciar grandes cantidades tirando volantes en la calle que no van a tener ningún impacto. En Google solamente pagas por los clics a tu publicidad. Fin de la historia. Esa es su manera de hacer rentable su negocio. Sin embargo, no creo que ahí esté el secreto. Es un modelo muy obvio y muy utilizado en muchos segmentos empresariales. ¿Qué es lo que hace que Google sea el gigante que es hoy? Lo podemos resumir en una frase: cultura empresarial. En una empresa de este giro, cuando dejas de innovar, se acabó. Te vuelves obsoleto y ya no hay vuelta atrás. Van a llegar otros buscadores, van a llegar otras páginas para ver videos, van a llegar otras redes sociales. Sin embargo, mantenerte al filo de la innovación, hace que tus servicios se vuelvan cada vez mejores y formen parte de la vida cotidiana de las personas, como lo ha hecho Google, que ha ido implementando
Gmail, AdSense, Drive, todos los servicios de Office en la nube, YouTube. O sea, realmente ellos han ido innovando y diversificando de cierta manera que cada vez se meten más y más y más y más en nuestras vidas, que ya no podemos ver el mundo sin Google. Desde nuestros teléfonos hasta nuestros archivos, todo está en Google. Nos hicieron Google dependientes. Sin embargo, si ellos dejaran de innovar, llegar el momento en que esto dejaría de ser así y que volverían a valer nada. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que el secreto de Google es mantener la innovación, es mantener la inventiva. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo hacen que sus empleados no vayan hartos de trabajar todos los días y los vuelvan completamente robóticos? El secreto de Google está en su cultura empresarial. Ahí está el secreto, no en su modelo de negocio súper exhaustivo, ni en sus actividades clave, ni en sus socios, ni en sus recursos, ni en la propuesta de valor. No. El secreto de Google está en sus empleados, en su cultura empresarial. Y hay 8 conceptos básicos que Google le implanta a sus empleados cada vez que entran a trabajar ahí. Es la cultura de Google, la forma de pensar, su idiosincrasia, cómo hacen las cosas. Lo primero es que son enemigos de la perfección. Ellos prefieren un trabajo funcional a su 50% que la mejor idea completísima, bien desarrollada, pero que no has realizado. Ellos no quieren ideas, no quieren propuestas en papel. Ellos quieren las cosas hechas. Así sea una pequeña maqueta del resultado final, pero empezar por algo que esté funcionando. Es algo que Google lleva muy, muy a la práctica. Quizá empezar con un Google en su versión de prueba, en un ordenador viejo, en un servidor hecho con piezas de Lego. Ese es el estilo de Google. Y sobre eso ir trabajando y trabajando y trabajando y mejorando hasta llegar a la perfección. Eso es lo que hace Google. Esa es su filosofía. El segundo punto es que comparten toda la información que puedan. Ellos no buscan el desarrollo egoísta y purista. Ellos realmente comparten su información. Comparten entre sus empleados, hacen que todos se apoyen. Ellos buscan trabajar con las personas más talentosas posibles. No por nada es la mejor empresa para trabajar. Google les paga muy por encima de sus competidores. Como consecuencia tienen los empleados más dispuestos a trabajar. Son fanáticos empedernidos de tratar bien a sus empleados. Cada día es una nueva aventura para ellos. Prácticamente a cualquier empleado de Google se le obliga a soñar. Se le educa y se le enseña y se trabaja día a día para que sueñen, para que desarrollen ideas. Eso es algo que caracteriza a Google. Para ellos las ideas pueden venir de todas partes, no necesariamente de los directivos, de los jefes, del personal creativo, no. Cualquier empleado de Google puede tener la próxima idea y la desarrollan y la trabajan y están atentos, tienen oídos en todas partes. Por eso siempre están frescos, siempre están nuevos, siempre van buscando cómo mejorar. Una cosa muy curiosa y muy dual de Google es que en su aspecto personal son muy cualitativos. Sin embargo, a la hora de invertir, utilizan datos, no utilizan opiniones. Para ellos, un banco de información es lo que los diferencia. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Para ellos, antes de emprender en cualquier cosa, revisan sus datos y hacen esquemas realmente avanzados y no se basan en opiniones. Es que yo creo que esto puede funcionar, para ellos no existe. Es que 250,000 millones de personas buscaron tal cosa en Google. ¿Por qué no empezamos nuestro propio correo electrónico? Google pudo tener dos perspectivas. Uno,
enfocarse en la competencia, que era Yahoo. O 2, enfocarse en los usuarios. Ellos se dedicaron a captar usuarios y a mejorarles su experiencia. No se basaron en arruinar a su competencia como otras grandes compañías tecnológicas. Y el octavo punto, que para mí es fundamental, es que su tecnología es habilitadora. Nos facilita la vida a todos. No es tecnología que nos complique la existencia, cosa que muchas empresas sí hacen. Volvamos a un ejemplo pragmático. Pedir comida por medio de una app. ¿Eso no sería más complejo que simplemente llamar por teléfono? O sea, Google intenta hacer tu vida más fácil, no complicarla más. Y como punto final, en conclusión, Google revolucionó el mundo. No crearon los buscadores, simplemente vieron que no había uno lo suficientemente bueno y decidieron crearlo. 2. Todo se basa en sus empleados, en su cultura empresarial. Tienen unos valores tan firmes, tan arraigados, mantienen un estatus de innovación constante que los vuelve punteros en todo lo que se proponen. Y número 3, un plan de monetización sencillo y bien estructurado. Esos son los 3 pilares de Google. Recuerda que este es nuestro primer video. Cualquier opinión o retroalimentación, escríbela aquí abajito en la caja de comentarios. Nos va a ser de mucha utilidad para seguir mejorando. No olvides suscribirte para más contenido y gracias por compartir 15 minutos de tu vida con nosotros.